Necesitamos una clase que sea la abstracción de nuestro servicio que va a ir a la API, hacer la petición de las cartas, que va a traer el JSON, que las va a deserializar en estos modelos de acá, para finalmente nosotros poder presentarlos en nuestra página Razor. Muy bien, voy a crear un nuevo folder, voy a llamarlo interfaces, y dentro de este folder de interfaces voy a crear una nueva interfaz llamada iCards Provider. Pues la interfaz es un tipo de contrato que tú le vas a poner a una clase para que implemente los métodos y los atributos que tú quieres que implemente. En este caso, nuestro servicio, yo quiero que implemente dos métodos esenciales por ahora. El primero va a ser un método público que va a regresar por medio de un task. Va a regresar una carta y se va a llamar getCard. ¿Y cómo vamos a buscar de esa carta? Pues va a ser por el identificador. ¿Vale? Si recordamos, en nuestro modelo de carta pues tenemos un ID. Por ese ID es que nos vamos a mover. Y además quiero definir otro método en este contrato que regrese una lista de cartas. Entonces esto no va a regresar una sola carta, sino que va a regresar una lista, y el parámetro que le vamos a pedir va a ser una búsqueda, ¿no? Va a ser un tipo string y le vamos a llamar search. Ya definimos nuestra interfaz que tiene que implementar nuestro servicio de proveedor de datos, es decir, nuestro servicio que se va a conectar a la API. Vamos a crearlo. Me acabo de dar cuenta que interfaces se creó afuera de este, así que lo voy a mover. Aquí me equivoqué, no tenía que poner esos paréntesis. Ya estamos. También le voy a pedir que esto no sea una lista, sino que sea un tipo iCollection. Perfecto. Ahora sí, vamos aquí a crear un nuevo archivo y le voy a llamar Yu-Gi-Oh! Service. Va a ser una clase pública llamada Yu-Gi-Oh! Service que va a implementar nuestra interfaz que acabamos de crear, que es iCards Provider. Nota cómo pues iCards Provider está subrayado. Le di control punto y aquí en un quick fix, si le doy enter, fíjate que ya nos hace la implementación concreta. También hay que definir un par de cositas más. Muy bien, nosotros para poder hacer una petición a la API de Yu-Gi-Oh! Prodeck, como vemos aquí, necesitamos hacer una petición con HTTP GET. Es decir, necesitamos un cliente que haga esta petición a la API que nos va a regresar el JSON. Para hacer eso, en .NET utilizamos HTTP Client. Yo voy a definir aquí un HTTP Client y le voy a llamar Client. Voy a aprovechar para crear el constructor de esta clase, ¿vale? Con control punto me genera el constructor. Recordemos, el constructor es un método con el nombre de la clase. No regresa nada, es un método así, tal cual. Este constructor es el que se ejecuta a la hora de que se pide este servicio de Yu-Gi-Oh! Muy bien, en este constructor vamos a inyectar algo llamado iHTTP Client Factory, ¿ok? Client Factory es, digamos, la clase que tiene .NET para generar clientes de HTTP de una forma óptima. Si vas a hacer muchas llamadas con tu cliente HTTP, es buena idea utilizar este Client Factory. Nosotros no vamos a utilizar demasiadas llamadas, pero aún así lo vamos a inyectar en esta clase de servicio que estamos haciendo. Así que este Client Factory le voy a llamar Client Factory, y aquí a nuestro client le vamos a asignar este Client Factory. Este Client Factory vamos a llamar a su método de createClient para que entonces cree este cliente HTTP, que a su vez es el que vamos a estar llamando aquí para hacer una llamada GET, ¿vale? ¿GET a dónde? A la URL de nuestra API. Antes de eso hay que inyectar a nuestra aplicación que estamos utilizando ese HTTP. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestra clase Program y aquí en nuestros servicios vamos a añadir el servicio de HTTP. Entonces vamos a escribir aquí builder services .add HTTP client. Eso es lo que necesitamos hacer para entonces inyectar nuestro HTTP client factory de manera correcta. Entonces, movámonos ya a la implementación concreta de nuestro primer método, getCard. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ir por una carta. ¿Cuál carta? Pues la que tenga este identificador. Vamos a probar eso en la API. Esta es nuestra ruta base y vemos que aquí se está construyendo el parámetro con ID. Si yo voy a esta ruta, vemos que efectivamente nos está regresando solamente esta carta. Es el pez de 7 colores, es un monstruo normal, toda la información nos la está dando aquí. Entonces hay que hacer esta llamada en nuestra aplicación. Aquí me faltó algo y es definir a estos dos métodos como asíncronos, utilizando esta palabra async, ¿ok? Estos dos métodos van a ser asíncronos porque necesitamos que no se bloquee el hilo principal de la aplicación y que estas llamadas a una API, que va a ser un servicio que está haciendo
tiene una llamada HTTP que no es inmediato, tenga su propio hilo de ejecución o su propio thread. ¿Ok? Por eso es que vamos a utilizar de modo asíncrono. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a definir una URL, va a ser un string. Vamos a hacer la llamada a este string de aquí que ya probamos. Voy a copiar esto, pero claro, nosotros no queremos ir a esta carta en específico. Nosotros queremos esta carta de aquí. Así que yo voy a poner dos brackets aquí, voy a escribir el nombre del parámetro y al inicio del string le voy a poner un símbolo de dólar, con lo que pues se le dice a C# que este es el parámetro, ¿vale? Esto va a estar siendo cambiado dinámicamente en este string. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer un request HTTP GET. Para hacerlo voy a hacer uso de este cliente de acá, por ejemplo client, ¿no? Y vamos a darle un get async. Get async es un método que, como pueden ver, ejecuta el verbo get y regresa este tipo de HTTP response message. Aquí yo le voy a pasar la URL, el string, que es la URL a la que se va a conectar, y esto lo voy a guardar en una variable que se llame request. Muy importante poner este await antes de cualquier método asíncrono. Después podemos revisar si este request tuvo un status code satisfactorio, es decir, si nos dio un 200, como nos lo dio acá cuando nosotros en Postman hacemos la requisición. Aquí nos da un status code de 200, es decir, que fue satisfactorio, que se completó correctamente. Aquí podemos verificar que eso esté sucediendo, entonces podemos leer el contenido de ese request, ¿no? Como un string. Request tiene esta propiedad o este atributo llamado content y nosotros le vamos a dar read as string async, ¿no? De manera asíncrona también, por lo que tenemos que ponerle el await al inicio de esta declaración. Perfecto, ahora ya tenemos el contenido del request leído como string y ahora pues esto va a traer este código que vimos aquí. Esto es lo que va a traer. Entonces tenemos que deserializar porque sabemos que esto es JSON. Nosotros tenemos que deserializarlo a nuestra clase raíz para que a su vez se deserialice en todos los objetos que se necesita deserializar. Bien, vamos paso a paso. Vamos aquí a llamar nuestro objeto root, ¿vale? Es el objeto en el que queremos deserializar esto que nos está trayendo. Le vamos a llamar a esta variable model. Vamos a hacer uso de esta clase llamada JSON Serializer. Vamos a utilizar su método de serialize, que a su vez nos pide decir en qué objeto o en qué tipo se va a deserializar este JSON y nosotros queremos este tipo root. ¿Por qué en root si solamente es una carta? Bueno, porque así es como vienen, ¿vale? Aunque sea solamente una carta, viene un objeto raíz llamado data, que es el que trae la carta. Puede traer una o puede traer n cantidad de cartas. Por eso es que necesitamos este objeto raíz. ¿Qué es lo que queremos que deserialices? Pues el contenido en esta variable que tenemos llamada content, y además nos pide que le pasemos unas opciones, así que yo voy a hacer simplemente un new JSON Serializer Options. Entonces ahora hay que agarrar nada más una carta, digamos model es nuestro root, entonces tiene data, ¿vale? Data es la lista de las cartas que tenemos. Entonces si yo le doy data first or default, pues va a traernos la primera carta que encuentre. Y esto podemos entonces guardarlo en una variable que se llame card. Y entonces regresamos card. ¿Por qué esto está subrayado? Es que esto puede traer nulo. ¿Cómo podemos resolver esto? Simplemente le voy a poner un signo de interrogación después de este tipo de root y también un signo de interrogación después de este tipo de card. ¿Qué es lo que hace este símbolo de interrogación? Indica que esta variable de aquí puede ser nulo. Perfecto, ya prácticamente ya tenemos nuestro método. ¿Por qué nos sigue apareciendo subrayado así? Y es que nos dice que no todo el código está regresando un valor. Vale, pues es que no está regresando todo el código. Esto es solamente si es status code success. Pero si no, entonces vamos a regresar nulo. Esto para que ya no nos siga dando ese error de que no estamos regresando nada. Ahora, yo todo esto lo voy a meter en un try. En este try y catch. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro primer método. Vamos a continuar con el siguiente método, que no obtiene una sola carta, sino que obtiene una lista de cartas. Y esto va a ser cuando nosotros hagamos una búsqueda. Primero vamos a decirle que regrese nulo para que nos deje de molestar ese mensaje. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una URL. Voy a copiar esto de acá.
Ojo, acá ya no estamos pidiendo el ID, sino que estamos llamando este parámetro llamado fname. Aquí podemos ver que en la documentación establece esto de fuzzy search. Es para que tú busques y no tenga que ser exactamente el nombre de la carta para que te aparezcan resultados. Así que este es el parámetro que vamos a estar utilizando para construir el query. Entonces acá en lugar de tener el ID tendría fname. Y bueno, este parámetro ya no es card ID, es search. Tal y como escribimos el método anterior, voy a escribir este. Más o menos algo así quedaría nuestro método de getCards, ¿no? Este que va a obtener la búsqueda. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es que si te das cuenta estamos utilizando una string aquí, que es, digamos, la URL a donde vamos a hacer la llamada a la API, ¿no? Entonces, este string, como lo estamos utilizando 2 veces, o potencialmente lo podemos utilizar muchas otras veces, ya que podemos hacer distinto tipo de queries con este endpoint, dependiendo de cómo lo conformemos, pues lo mejor será guardar este endpoint base en nuestro archivo de configuraciones o de settings.